comer para que el cáncer se muera de hambre. ¿Es posible esto? ¿No es posible? Bueno, vamos a ver si es posible o si no es posible. ¿De dónde viene esto? Bueno, justamente hace unos días tuve la oportunidad de ver un trabajo que presentó el doctor William Li en Estados Unidos. Él es investigador del cáncer, es presidente de la Fundación Angiogénesis, y verdaderamente este descubrimiento, que no es tan nuevo, pero sí la parte de investigación, él pudo demostrar una serie de cosas, pueden provocar una verdadera revolución en los tratamientos del siglo XXI. Y nosotros, aquellos que enamorados de los nutrientes, y bueno, tenemos una muy buena oportunidad, porque ante el conocimiento de por qué nos hacen tan bien los nutrientes, es cuando uno se compromete más todavía, porque se da cuenta que está haciendo una actividad de muchísima utilidad para la sociedad y por supuesto para uno mismo y para la familia. El doctor William Li presenta una nueva manera de pensar acerca del tratamiento del cáncer, la angiogénesis, apuntando a los vasos sanguíneos que alimentan el tumor. La primera medida crucial y el mejor paso, dice él, es comer alimentos para ganarle al propio cáncer en su propio juego. ¿Y por qué es esto? Entonces veamos primero qué quiere decir esto de angiogénesis. Bueno, angios son vasos sanguíneos y génesis es generar eso. Y angiogénesis precisamente se le da el nombre a un proceso fisiológico, quiere decir normal, que consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes. Es un fenómeno normal durante el desarrollo embrionario, el crecimiento del organismo y a la cicatrización de las heridas. Es normal que vayan creciendo los vasos sanguíneos en el organismo hasta poder constituir más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos que tiene un ser humano si lo ponemos un vaso sanguíneo al lado del otro. Casi la posibilidad de dar vuelta 2 veces a todo el mundo. Fíjense la cantidad impresionante que tenemos de vasos sanguíneos. Y algunos todavía dicen después, no somos nada, si se me permite la broma. Ahora, si bien por un lado está buenísimo esto que tengamos la capacidad de formar como seres humanos nuestros propios vasos sanguíneos, que van a llevar el oxígeno y que van a llevar los nutrientes y los mecanismos de defensa a todo el organismo, lo que vieron en las investigaciones, que los tumores también fabrican, para poder multiplicarse y para poder mandar a sus células a distancia, hacer lo que se llama metástasis, es un proceso fundamental en la transformación maligna del crecimiento tumoral, la aparición desordenada y en gran cantidad de vasos sanguíneos. Vale decir, todos los seres humanos tenemos algunas células tumorales repartidas en los distintos órganos del organismo. Por distintos motivos, en determinado momento eso se despierta, empiezan a fabricarse en forma desordenada vasos sanguíneos, pero en gran cantidad alrededor de las células tumorales. Esas células crecen y además rompen los tejidos que están alrededor, y a través de los vasos sanguíneos se pueden llegar a diseminar, y ahí viene la malignidad, hacia otros órganos. Por eso, si bien es bueno tener vasos sanguíneos, fíjense que por el otro lado es un problema en el caso de los tumores. Y el doctor Judah Folkman, que es el mentor, según dice el doctor William Li, él mismo, él decía que esta creación de vasos defectuosos, esta angiogénesis defectuosa, es como si fuera una especie de cáncer sin enfermedad. Fíjense qué manera de pensar, ¿cierto? Y precisamente el hecho de pensar es aquello que permite de alguna manera los descubrimientos. ¿Y qué es lo que hace la medicina tradicional frente a la aparición de tumores? Bueno, aparece la radioterapia, quimioterapia, que son sustancias que se combinan, muy agresivas,
en muchos casos hacen muy bien a los tumores, pero también en muchos casos le hacen mal a otras células sanguíneas, a veces, y de todo el organismo. Si alguno ha tenido algún familiar con cáncer, sabe cómo se transforman cuando tienen que hacer este tipo de tratamiento. Y la combinación de ambos se usa a veces, la radioterapia, la quimioterapia, con o sin cirugía cuando es posible. Entonces, esto es lo que hace los tratamientos, y en muchos casos verdaderamente ha tenido en los últimos años un avance notorio a pesar de los efectos no deseados, pero en cuanto hace la sobrevida. Fíjense en este caso, cuando por el otro lado los factores tradicionales de quimioterapia o radioterapia logran que se reduzcan los vasos sanguíneos, o sea, se hace una terapia antiangiogénica, como muestra esta imagen del doctor William Li, se corta la alimentación al tumor de los vasos sanguíneos, y fíjense en la imagen de al lado, de la derecha, cómo se ha limpiado esa zona blanca que era el tumor, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, porque ahora lo podemos ver a través de las posibilidades que tiene la ciencia. Sin embargo, ante tantos efectos secundarios, hay personas que empiezan a pensar diferente y dice, bueno, ¿por qué no hemos sido capaces de hacerlo mejor? Y todo, como siempre, empieza con una pregunta, empieza con estar disconforme con el proceso. Entonces, la pregunta sería, ¿podría ser la respuesta al cáncer impedir directamente la angiogénesis, que sea preventiva inclusive, ganándole al cáncer a su propio juego, de modo que no pueda crear nuevos vasos sanguíneos y pueda llegar y nunca pueda llegar a ser peligroso? Eso lo preguntaron. Y entonces siguieron estudiando, dice el doctor William Li, en su aporte en la conferencia que tuve la oportunidad de escuchar, que empezó a estudiar cuáles eran las causas del cáncer. Y vieron que dentro de las causas del cáncer más conocidas, el medio ambiente tenía que ver en un 90-95%, y solamente un 5 o un 10% venían los genes de la persona, esa posibilidad de tener cáncer. Sin embargo, el medio ambiente era responsable de todo lo demás. ¿Y qué decimos cuando es el medio ambiente? Bueno, hablamos del alcoholismo, hablamos de obesidad, hablamos de infecciones, hablamos del tabaco, que ahí está medio tapado en el diapositivo. Hablamos de la dieta. Y oh sorpresa, de todos los números que estamos viendo en este momento, vieron que el 30 al 35% de los cánceres era un problema de la alimentación, de algo que tenía o que no tenía la alimentación. Entonces, la pregunta era, si la dieta representa del 30 al 35% de los cánceres producidos por el medio ambiente, por el entorno, ¿qué había que eliminar o qué había que agregar? Eran las dos de la dieta. Era lo que se preguntó el equipo del doctor William Li. Y eligieron lo segundo, qué es lo que podían agregar. Y empezaron a buscar y bueno, descubrieron algo que no era tan nuevo, pero que desde el punto de vista científico parece que se animaron y fue un descubrimiento. Porque la búsqueda los llevó al mercado, a la granja y a las especies. Por lo que hemos descubierto, dice William Li, es que la madre naturaleza ha dotado a un gran número de alimentos, bebidas e hierbas con inhibidores naturales de la angiogénesis, que era esa capacidad de crear vasos sanguíneos. Vale decir, si consumimos ese tipo de especies de hierbas o de jugos, entonces el cáncer no se producía o retrocedía porque no se producían vasos sanguíneos. En otra fotografía extraída de la conferencia completa, fíjense, todo lo que está en blanco tiene que ver con la fabricación de vasos sanguíneos, o sea, todo lo que está ahí en blanco tiene que ver con los vasos sanguíneos, que evidentemente forman el tumor. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar. Le damos, en este caso, la posibilidad
de la persona que consuma determinadas, como es, ahí tenemos toda la parte blanca, y entonces la persona come determinadas alimentos, en este caso frutilla, y fíjense en la lámina de al lado cómo se han reducido notoriamente la cantidad de los vasos sanguíneos. Alcanza a ver eso, ¿verdad? Entonces, esto es verdaderamente maravilloso porque está hablando del cambio de justamente un instrumento que es clave en el desarrollo de los tumores, como es la creación de los vasos sanguíneos. Y entonces a partir de ahí siguieron estudiando, profundizaron distintas especies, y algunas seguramente les van a resultar más que conocidas. Y ¿por qué? Porque forman parte de los productos que nosotros solemos consumir todos los días, ya sea dentro de las frutas y verduras o lo que se encuentra en altísima calidad dentro de los productos, en este caso, que nos propone Forever Living, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si podemos sacar esta línea que pusimos acá. Ahí está, muy bien. Entonces, fíjense, pomelo, piña, frambuesa, cereza, uva, calabaza, pepino de mar, perejil, setas, regaliz, curcuma, nuez moscada, aceite de semilla de uva, té verde, frutillas, naranja, limón, ginseng, lavanda, soja, ajo, tomate, aceite de oliva, chocolate amargo, y la lista sigue. Pero les traje un extracto de esa lista. Seguramente les suena familiar muchos nombres. Y otra de las cosas que vieron, que cuando se combinaban, por ejemplo, distintas variedades de té, que decíamos que solían proteger por su gran capacidad antioxidante, como el té verde, bueno, cuando se combinaban se potenciaba. Entonces, cuando tenemos más nutrientes, se potencian, vale decir, hacen un efecto sinérgico, y 2 más 2 sería 7, a lo mejor, ¿no? Ahora, frente a esa pregunta que tenía respuesta en el cáncer, fueron más allá y entraron a investigar la obesidad. Y dentro de la obesidad se dieron cuenta que la grasa crece cuando los vasos sanguíneos que están alrededor de las células grasas crecen, y como que lo estimulara a que más grasa se forme. Entonces la pregunta era, ¿podemos reducir la grasa cortando el suministro de sangre a partir de los nutrientes? Bueno, fíjense un experimento que hicieron, en este caso preliminar, con ratones. Entonces vamos a ver ahora que arriba tenemos los ratones que están engordados a propósito, y cuando les suspendían eso que le provocaba engordar y le daban nutrientes, fíjense cómo bajaba de peso. Otra vez le sacaban los nutrientes y otra vez engordaba, le volvían a dar y otra vez bajaba, pero dice que nunca podían bajar más del peso que le correspondía para la edad que tenía que tener esos ratones. Entonces, más que interesante. Por eso siempre les digo y comento que cuando uno se nutre adecuadamente, acá tienen el motivo por el cual el organismo empieza a soltar lo que le sobra. En realidad lo que está pasando es que los vasos sanguíneos se retrotraen, dejan de alimentar esa cantidad de células grasas, y los tumores, en este caso por un lado, o la obesidad, va para atrás. Por eso es tan importante el tema de los nutrientes. Y entonces, en este concepto, trae evidentemente unas implicancias importantes en muchísimos sentidos, porque si esto que viene demostrando y que nosotros podemos ver a cada rato cuando consumimos cantidades significativas y combinamos los nutrientes, entonces podemos afirmar que si esto es cierto, el impacto en la educación de los consumidores, los servicios de alimentación, la salud pública, incluso la industria de seguros, que ya empieza en Estados Unidos a cambiar su publicidad instando a la gente que consuma nutrientes orgánicos y en alta cantidad. ¿Por qué? Porque una compañía de seguro, ¿qué le conviene? Que la gente pague pero no se enferme, o que tarde un montón en morirse para que tenga muchas más cuotas pagas
antes que tengan que pagar ellos el beneficio. Y además, desde el punto de vista económico, no todos pueden permitirse tratamientos costosos contra el cáncer y sobre todo en la etapa terminal. No todos tienen aparte de la cobertura social, pero todo el mundo podría beneficiarse de una dieta sana basada en cultivos locales, sostenibles y antiangiogénicos. Entonces, nos vamos acercando a la explicación lógica de por qué tenemos esto. Y esto, el profesor Albert Szent-Györgyi, premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1937, tuvo mucho que ver con el descubrimiento de la vitamina C. Dice que el descubrimiento consiste en ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Obviamente, los investigadores de Forever Living, siempre buscando elementos ecológicos, orgánicos, nutrientes de primera calidad, tratan de ver eso, que es lo que nadie vio, y a partir de ahí presentarnos una serie de nutrientes que logren este tipo de efectos, ya sea oxigenar, nutrir y cortar el circuito de crecimiento de los vasos sanguíneos, y que podemos beneficiar nada más y nada menos que en un apoyo concreto a personas con esas dos grandes enfermedades, como es el cáncer y como es la obesidad, no solamente por el tema de imagen, sino que además por el tema de salud, con todas las implicancias que trae la obesidad en una persona. Entonces, ahora creo que tenemos todos claro que es importante prácticamente iniciar un proceso de limpieza, de nutrición, a partir de aprovechar el efecto sinérgico de los nutrientes, y que lo planteábamos, lo sugeríamos, y hay varias personas que hoy están acá en esta conferencia que saben del resultado porque lo han vivido. Entonces, en forma sencilla, como son muchos comprimidos, la idea no es que se acuerden de tomar un montón de comprimidos, simplemente combinamos todos los nutrientes, tomamos 20 comprimidos de cada uno de ellos, los mezclamos con aloe vera gel, aloe berry nectar, Vitam Peach y Pomestin Power usando una simple licuadora, y después lo mantenemos en los mismos envases que venían en la heladera. Y de ahí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar una pequeña cantidad inicialmente, los primeros 3 días, una cucharada de postre cada hora, y a partir del cuarto día en adelante 3 copitas de licor, 50 centímetros cúbicos aproximadamente, 3 veces por día, preferentemente antes de la comida. Lo que no vamos a mezclar en la licuadora son las cápsulas de omega 3 y omega 9, que es el Arctic Sea, sino que le vamos a sugerir una cápsula antes de la comida 4 veces por día. De esta manera la persona se va a poder apoyar, seguramente los efectos secundarios no van a aparecer o no van a ser mucho más suaves, y además los tratamientos, que de por sí son agresivos en lo que tiene que ver con los tratamientos de cáncer, van a ser más cortos, porque se va a ir recuperando a mayor velocidad las personas, ¿no? Entonces, la pregunta, lo único que queda es que cada cual de nosotros, con total honestidad, después de haber escuchado todo esto, entienda que puede apoyar con mayor energía, con mayores defensas inmunitarias, menos efectos no deseados, en síntesis, apoyar con una mejor calidad de vida. Entonces estará en cada uno de nosotros, mañana mismo, conversar con algunas personas y compartirle esta información que con mucho gusto yo te acabo de dar en este momento. Entonces, bienvenida a esta información, ojalá que le des totalmente utilidad.